Buenas tardes. Esta vez desarrollaremos un programa utilizando las estructuras de control repetitivas, en este caso la estructura de repetir. Para hacer esto utilizaremos un programa, el cual es el siguiente. Un programa que registre los votos de cada candidato y se ingresen y que muestre cuántos obtuvo cada quien. Para esto, en la fase 2, análisis del problema, estableceremos la entrada de datos, que en este caso son los votos del candidato 1, 2 y 3, y la cantidad de votos, así como el contador. En la fase 2.2 de la salida, estableceremos que lo que vamos a mostrar es la cantidad de votos del candidato 1, 2 y 3. En la fase 3, selección de la mejor alternativa, vamos a seleccionar la alternativa número 3. Pero en este caso tenemos aquí tres alternativas. Desarrollar un programa utilizando una estructura repetida para y mediante un segundo decidir para quién es el voto y después mostrarlo. En el 3.2, desarrollar un programa utilizando estructura de repetitiva mientras y mediante un segundo decidir para quién es el voto y después mostrarlo. En este caso nosotros utilizamos el 3. Desarrollar un programa que utilizando una estructura de control repetitiva de repetir y mediante un segundo decidir para quién es el voto y después mostrarlo. En nuestra fase 4 del pseudocódigo tenemos aquí, vamos a definir la variable candidato número 1, candidato número 2, candidato número 3, candidato número 4, candidato número, en la fase 4 de en la fase 4 donde mostramos en la fase 4 del pseudocódigo, vamos a hacerlo en cetáceo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a irnos a... Ok. En la fase 4, dentro del pseudocódigo, en la fase 4, dentro del pseudocódigo, vamos a definir la variable candidato 1, candidato 2, candidato 3, que será nuestro contador, la cantidad y el voto como enteros. Vamos a inicializar la variable candidato 1 con 0, la variable candidato 2 con 0, la variable candidato 3 con 0 y contador con 0. Después vamos a escribir los candidatos, vamos a mandar a consola el nombre de los candidatos, que en este caso son Luis González, Martín Ibarra y Andrés Salazar. Luego vamos a leer la cantidad de votos que contará y después entramos al ciclo, donde escribiremos que ingrese el candidato que va a apoyar. Vamos a leer la variable voto y según esa variable vamos a añadirle 1 al contador de cada candidato. Después, si no es ninguno de los tres, se mandará no es un candidato. Después de si voto es igual a 1, 2 y 3, entonces simplemente se añadirá al contador. Esto no lo hago para que si en el caso de otro modo que sea menor de 1 o mayor de 3, no se añade al contador. Y después ya simplemente hasta cuándo se va a terminar el ciclo, hasta que el contador sea igual a la cantidad, hasta que la cantidad que nosotros hayamos ingresado aquí sea igual a la cantidad del contador. ¿Cómo? Pues el contador se va a ir aumentando. Ahora simplemente mandamos a pantalla lo que es cada candidato y sus respectivos votos. Dentro de la fase 5, en la fase 5 de pruebas de escritorio, tenemos aquí nuestras pruebas de escritorio y vamos a comprobar que sí coincidan. En este caso vamos a establecer la número 1. En el cetáceo, vamos a darle clic en comenzar. Y aquí nos dice, el algoritmo comenzará el proceso de video repetitivas, que así es como se llama nuestro algoritmo. Sin continuar, se define el tipo de variable candidato 1 como numérico tipo entero, candidato 2 como numérico tipo entero, candidato 3 como numérico tipo entero, la variable cont como numérico tipo entero, la variable cantidad, la variable voto, y al candidato 1 se le asignará la expresión 0.
y el resultado es 0. El resultado se guardará en candidato 1. A la variable candidatos se le asignará igualmente 0. A la variable cantidad 3 se le asignará igualmente 0. Y a la variable cont se le asignará igualmente 0. Después nos escribirá en pantalla. Los candidatos son. Para esto nos mostrará el resultado en pantalla. Después nos mostrará cada uno de los candidatos. Número 1, Luis González. Número 2, Martín Ibarra. Número 3, Andrés Salazar. Después escribirá cantidad de votos que contará. En este caso escribimos 2. Y aquí nos dice que se esperará que el usuario ingrese un valor y presione Enter. Vamos a empezar a ingresar Enter. El valor reingresado se almacena en cantidad, que en este caso ingresamos 2. Vamos a continuar. Damos clic a las acciones contenidas de la estructura repetir. Clic en continuar. Se evalúa la expresión ingrese candidato que apoya. Damos clic en continuar. Nos mostrará en pantalla ingrese candidato que apoya. Y ahora leerá voto, que ahora nosotros ingresaremos un 1, refiriéndonos a Luis González. Damos enter. Y el dato que nosotros ingresamos se almacenará en la variable voto. Ahora, el según evaluará esta variable, donde es 1, y se irá a la opción número 1. El resultado coincide y se ingresará a esta opción. A la expresión candidato más 1, el resultado es 1. Recordamos que el candidato tenía 0 y ahora se le asignará 1, entonces es 1 y se guardará en candidato 1. Luego se termina el según y se evalúa si la condición es voto igual a 1, voto igual a 2 o voto igual a 3. En este caso voto es igual a 1, así que el resultado es verdadero y se sigue por la rama de entonces. Y a la expresión cont se le agregará más 1 y el resultado es 1. Entonces nuestra variable cont ahora vale 1. Se evalúa, se termina la estructura de si entonces. Y ahora evaluar la condición cont con cantidad. Cont en este momento vale 1 y la cantidad recordamos que es 2. Entonces cont es igual, cont es diferente de cantidad, entonces se repite la condición porque es falsa. Entonces ingresa de nuevo, ingrese candidato que apoya, se mostrará en pantalla y ahora el usuario ingresa un valor, en este caso ingresaremos el valor número 2 y el valor se almacenará de nuevo en voto. Una vez de nuevo se evaluará la expresión voto, el resultado será 2, se evalúa la opción 1, que en este caso no coincide con 2, no es igual a 1, entonces se pasa a la siguiente y se evalúa la opción número 2, donde sí es coincidente y se ingresará a esta opción. Se evalúa la expresión candidato 2 más 1, entonces candidato 2 será 0 más 1 es igual a 1 y esto se guardará en candidato número 2. Ahora la variable candidato número 2 vale 1. Se determina el segundo. Se evalúa la condición, si voto es igual a 1, 2 o 3, se ingresará al sí, donde en este caso voto es igual a 2, entonces el resultado es verdadero y se sigue por la rama. Se le asigna cont más 1, en este caso lo dejarán 2. Y ahora sale del sí y ahora se compara. Cont es igual a la cantidad, donde sí, porque cont vale 2 y cantidad vale 2. Entonces la condición es verdadera y se sale de la estructura de repetir. Ahora solo nos mostrará los votos por candidato, que esto lo muestra en pantalla y mostrará cada voto que tiene el candidato. Luis González tiene la expresión candidato 1, que este es 1 y se muestra en pantalla. Luego Martín Ibarra se evalúa la expresión candidato número 2, esta es 1 igualmente y se muestra en pantalla. Y la evalúa expresión Andrés Salazar, esto se mostrará en pantalla y se evalúa la expresión candidato número 3, en este caso tiene 0 y entonces se finaliza el algoritmo mostrando los votos de cada candidato. Bien, eso es todo.